nosotros ahora. Buenas tardes, doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Raúl. ¿Cómo están? ¿Todo bien, doctora? Sí, todo bien, doctora, estamos acá con Liz Acosta. Queríamos saber sobre este caso en sí, ¿verdad? Sabemos que hay una acusación, hay pedido de Sí, juicio oral incluso, doctora. bueno, te explico porque realmente tengo eco en el celular, no sé si eso es normal, porque me escucho nuevamente. Sí, estamos en altavoz nomás, pero vamos a bajar un poquito para que pueda, Sí, no le distraiga, ujú. porque yo sé que Bueno, pasa, a mí me pasaba también. sí, bueno, te explico más o menos cómo viene la mano con este caso. Sí, doctora. Nosotros cuando recibimos una denuncia normalmente de esta naturaleza, normalmente por los encargados del local, ¿verdad? Ujú. Lo primero que nosotros hacemos es lo siguiente, ¿verdad? Depende del monto o depende del valor del objeto hurtado. ¿Qué es lo que nosotros le decimos a los encargados? Le decimos, nosotros no podemos procesarle a una persona si no hay instancia a la víctima, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Cuando los encargados del local no son las víctimas, digamos, en el sentido de que no son los propietarios o titulares de los productos, digamos, por decirlo así, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Le decimos, mira, si es que ustedes instan, lógicamente esto se va a iniciar el procedimiento y si no, no, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros nos mandan el corporativo, porque muchísimas causas de vida tenemos prácticamente en todos los turnos, ¿verdad? Y entonces el abogado, que es el doctor Pablo Berín, que es el apoderado de los representantes legales de BI, remite un escrito en donde pide instar el procedimiento, envía ese escrito y también el poder a través de nuestro corporativo, ¿verdad? Eso es todas las veces que tenemos nosotros causa de BI, nosotros preguntamos si quiere instar, insta, si no, no. Bueno, si no insta el procedimiento, nosotros tenemos que desestimar la causa porque existe un obstáculo legal, ¿verdad? Que es justamente la falta de instancia. Si insta el procedimiento, en este caso el apoderado de los representantes legales de BI, digamos, entonces nosotros tenemos que seguir. En este caso, por más que haya sido un hecho bagatelario, la ley justamente habilita y dice, el artículo 172 del Código Procesal Penal en forma conjunta con el 162 y que dice, ¿verdad? Dice justamente de que si no hay instancia de la víctima, no existe una acción, digamos, por parte del Ministerio Público. Bueno, entonces cuando a nosotros nos envían esto, entonces nosotros vemos qué es lo que hay, ¿verdad? Se recuperaron si bien los objetos, vemos que hay instancia, vemos que es una persona que tiene antecedentes penales por tenencia de estupefacientes. Esta señora. Entonces, sí, para nosotros, en atención a que existe esta situación, se imputa a la persona, se pide medidas ambulatorias. No Ujú. se pidió prisión preventiva, no se pidió otra cuestión, se pidió medidas ambulatorias. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Admite la imputación y sigue el proceso penal, ¿verdad? Al momento, ¿por qué es que nosotros acusamos? Porque no se pide una salida procesal. Es decir, no existe por parte de la persona imputada un reconocimiento de los hechos y tampoco existe un ofrecimiento para reparación del daño, ¿verdad? Y, Social. doctora, te Entonces, por eso interrumpo. es que no se puede darle una salida procesal, digamos, en ese sentido. Doctora, Entonces, ¿qué es lo que hace el Ministerio Público? En atención a que no existen estas cuestiones que son propias de otras salidas procesales, entonces acusa, ¿verdad? doctora, ¿te puedo preguntar Eso algo? no significa ¿Me que al escucha? Parece que no me momento de la escucha. audiencia preliminar, en donde estamos fiscal, defensor público y juez, se pueda dar una salida que sea beneficiosa, digamos, para la persona en atención a que no es grave, o sea, que por la no gravedad del hecho, digamos, ¿verdad? Doctora, ella declaró. Bueno, eso por un lado le quería comentar. ¿Me escucha, Por otro doctora? lado, también me parece importante, porque realmente Para mí que no hay me que escucha. explicar, ¿verdad?, este tipo de situaciones para que se entienda también y la ciudadanía entienda y ustedes también, ¿verdad? Importante también decir que si es que estas personas, si bien es cierto, todos el 99% de los casos que hay en BI son justamente objetos, digamos, de no mucho valor, ¿verdad?, que no superan, que normalmente son bagatelarios, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta también que esta gente cuando hurta, a quienes se les descuenta
el monto es a los encargados del local, es a la cajera que gana menos el sueldo mínimo o el sueldo mínimo tal vez, ¿verdad? Entonces, por Doctora, eso que ¿usted ellos me siempre escucha? están interesados en que se impulse un proceso penal contra estas personas, y más todavía si tienen antecedentes penales. Doctora, ¿me escucha? Entonces, lo que ocurrió ahora, porque justamente por eso también pedí tiempo para interiorizarme, porque con tantas causas a veces no conozco los detalles, no recuerdo los detalles, mejor dicho, pero sí, lo que pasó acá es que en la audiencia preliminar que fue señalada para el mes de diciembre, no se presentó esta persona a la audiencia preliminar, ¿verdad? Entonces, por eso el juez le saca una rebeldía y orden de captura. Por eso que esta señora quedó detenida por disposición del juez y después ocurrió esto que ustedes ya conocen, que es que se levantó la rebeldía y no se le dio medida. Esa es Doctora, la situación de esta causa. Doctora, ¿vos me escuchás? Sí, te escucho. Porque la verdad que parecía un monólogo, nomás queríamos consultarle algunas cosas a medida Ay, que iba perdón. explicando. Es que escucho el eco de mi voz y ahí me parece que me vos estás en altavoz, Perdón. doctora, porque muchas veces pasa por eso, el eco se escucha porque está en altavoz. No sé si es... Doctora, No, no. esta No, persona yo no llegó a estoy declarar. No. No declaró ella. Creo que, no recuerdo bien si llegó a aclarar, porque la carpeta fiscal ya está en el juzgado. ¿Verdad? Porque justamente el defensor público decía que ella había declarado y que dijo que estaba con 2 días, se le había echado de su trabajo, 2 días que no comía y por eso tenía que mantener a la familia. Por lo menos entonces eso no le dijo bueno, a puede usted. ser. No le dijo a usted. No, por lo menos no recuerdo, pero de igual forma, o sea, 2 tapas cuadril premium, si es que tenés hambre, va a hurtar una galletita, no sé. Bueno. Pero yo, ¿verdad? Pero ese ya es otro punto, ¿verdad? No, Como le tiene- pregunto nomás, le pregunto nomás. Y otra cosa, el defensor público habla de que el poder presentado por este abogado, creo que es Pablo Verin, me dijo, Guerín, Verín, bueno, Guerín, bueno, dice que no está autenticado, o sea que es una copia simple y que entonces, según él dice, no tiene la calidad para poder representar, porque es una copia simple, dice, ¿eso es cierto, No. doctora? No, lo que pasa es que nosotros, tanto un escrito presentado como un poder presentado, por más que sea copia simple, es una prueba ofrecida. En el juez está admitir o no, o darle valor positivo o negativo a un documento de esta naturaleza, pero es un documento que se recibió en el corporativo de la unidad. Es Ya. decir, es válido el documento. Hubo una conversación inclusive con el abogado de bien donde justamente nosotros le explicamos, mira, doctor, esta es la situación, ¿se va a instar o no? Y él dice, sí, yo voy a instar y voy a mandar el escrito y voy a mandar el poder, ¿verdad? Entiendo. Entonces, algo que nosotros, yo sí, al recibir, porque imagínate que van a enviar copia autenticada de los 1000 casos de vida que hay en la fiscalía todo el tiempo. Entonces, por eso te digo, ya está en el juez valorar o no, además, no solamente el valor, se tiene un valor probatorio con documentos, sino también con testificales, ¿verdad? No, lo que le consultaba, porque eso es lo que nos decía ayer el defensor público, justamente, que al no estar el poder autenticado, entonces no tener certeza de que él sea el apoderado o no, dice él, por un lado. Y por otro lado, doctora, bueno, usted dice que no hay ninguna propuesta de la defensa, por eso justamente le preguntaba si ella llegó o no a declarar. Sí, en la propuesta que se hizo inicialmente, creo que fue un criterio de oportunidad al inicio, en la indagatoria. Mira, yo te soy sincera, yo no tengo la carpeta fiscal, eso ya está en el juzgado, yo Sí, más sí, o sí. menos de lo que me acuerdo te estoy comentando. Pero al momento, una vez que se imputó, ¿verdad? Una vez que se imputó, luego de la imputación, antes de la presentación de requerimientos conclusivos, no se solicitó una salida procesal. A eso es lo que voy. Ah, ya. Delante de la indagatoria, sí. En la indagatoria parece que pidió un criterio de oportunidad la defensora pública. O sea que Pero hubo una luego se propuesta. imputó. Sí. Ya, entiendo. Y bueno, doctora, otra cosa, la señora decía, justamente lo que nos comentaba el defensor público, que ella no sabía de esta preliminar de diciembre y cuando se enteró de que tenía orden de captura, ella se presentó al juzgado justamente esta semana, ¿verdad? O sea, ahí se presentó y ahí es que la detuvieron porque se presentó a la ventanilla, avisan a la gente
a la policía y ahí le detienen, ¿verdad? O sea, ella la que se presentó, no es que la detuvieron, según nos decía el defensor. ¿Es cierto eso? ¿Usted estuvo en la audiencia, doctora, o qué pasó? No, no, yo en la audiencia de rebeldía no estuve, ¿verdad? Eso es una cuestión que se va al defensor con la persona procesada y el juez, ¿verdad? Ujú. El juez lo que ve ahí es cuáles son las causales, digamos, que esta persona no se haya presentado, y bueno, y en base a eso después cesa la rebeldía y se fijan las medidas que se tengan que fijar, ¿verdad? Pero de igual forma, acá es una cuestión que depende del juzgado, o sea, en la audiencia preliminar notifica a todas las partes el juez, ¿verdad? Entiendo. Entonces, todas las partes nos presentamos, y el juez notifica a los teléfonos y direcciones que señalan las partes. Entiendo. Es decir, yo no sé si ella recibió o no tiene el teléfono, esas cuestiones yo ya no sabría decir. Y una última cuestión, doctora. Estas dos tapas cuadril tenía en el bolsón y al final se evitó. Fue una tentativa, no es que ella llevó, sino se quedó. ¿Hubo daño Sí, patrimonial entonces, doctora, haciendo que al final la no, carne quedó? no hay un daño patrimonial. Y O entonces sea, el no hay un resarcimiento del perjuicio. daño. Claro, lo que pasa es que el resarcimiento del daño es una cuestión totalmente independiente a que haya habido no tentativa en un caso en donde es un delito contra la propiedad. O sea, No la le pregunto, reparación del porque daño usted me social es otra decía, cuestión. que le descontaban a los de Villa y todo eso, que Claro, ganaban eso yo menos te el doy salario mínimo en casos incluso. puntuales. No, eso yo te digo en casos puntuales Ah, así, no entiendo. en este caso en general te digo. Entiendo, doctora. Ujú. Porque de repente, usted no quiere que compare, pero de repente quiero comparar el caso de su colega María Estefanía. Ahí la denuncia Ujú, la hicieron el cajero y el encargado del local, ¿verdad? Y lo mismo ujú. se hizo el procedimiento. Usted dice si no hay el dueño, pero parece que no es un criterio, vamos a decir, idéntico de los fiscales, porque ella hizo y ella pidió prisión también. Por eso nomás le consulto. Y la verdad es que yo no quiero opinar sobre causas que yo no tengo idea de lo que pasó ahí. O sea, no sabría decirte porque no es mi caso. Sí, Yo en mi entiendo. caso sí voy a explicar bien para que se entienda y para que se entienda también que en casos, por más de que sean bagatelarios, si hay instancia de la víctima, si te viene el dueño, no te digo solamente casos vi, te digo cualquier caso en donde se haya, no sé, hurtado una manguera, pues o sea, tuvimos muchísimos casos donde se hurtan mangueras, se hurtan planteras, se hurtan objetos que de un valor insignificante, digamos, ¿verdad? Pero las personas vienen y denuncian y dicen, estoy cansada. Estas personas que son adictas todo el tiempo entran a mi casa y hurtan todo lo que hay, nos están dejando, siempre llevan algo, cosas así, de verdad que hay que entender también el clamor, digamos, en ese sentido, no solamente tener en cuenta el valor del producto, sino que más que nada también como, te digo en otros casos, no en este específicamente, ¿verdad? Y cómo la gente también quiere que se impulse un proceso cuando se hurtan objetos, por más que no sean de un valor, pero sí se ingresa a una propiedad privada, se lleva un objeto y bueno. Entonces, que eso depende de ellos, nosotros no podemos imputar si no. ¿Verdad? Entiendo eso, doctora. Lo que pasa nomás es que de repente lo que hacemos nosotros, periodistas, también a veces es comparar. De repente hay un daño patrimonial de miles de millones de guaraníes en un caso donde está implicado un funcionario público y se pide unas medidas alternativas, ¿verdad? Pero en este caso, que no hay tantos millones de guaraníes, pero sí hay, como usted dice, varias reiteraciones, de repente ahí se pide prisión. Esa diferencia nomás lo que nosotros comparamos, no tanto el daño de repente, ¿verdad? Y aparte de eso, si hay este Pero tipo en de este hechos, caso, Raúl, yo no pedí prisión, no, yo sé, pedí medida ambulatoria. yo sé, estoy hablando en general del Bueno, Ministerio Público. Pero digo nomás, doctora, eso nomás lo que a veces nosotros comparamos, no es que tanto también que no porque sea este daño o no, ¿verdad? Pero digo, y en estos casos de repente no se busca una conciliación antes de imputar. Pregunto nomás porque de repente justamente usted dice una manguera, por ejemplo, llegó a imputar por la manguera. ujú. No, lo que pasa es que en muchos casos sí se busca una conciliación, pero si no hay interés del denunciante, nosotros tampoco podemos obligarles, ¿verdad? O Claro, sea, si ellos quieren entiendo. que se impulse un proceso hasta el final, bueno, esa es la situación. Ahora, lo que sí quiero ser clara en lo siguiente, ¿verdad? Ujú. Si es que en audiencia preliminar surge, ¿verdad?, un pedido preso al juez por parte del defensor o por parte de una
persona que está acusada, dicen, sí, yo quiero, no sé, enviar, no sé, leche o algo, donar a alguna entidad, por ejemplo, a una institución, entonces eso ya depende del juez y el juez el que verifica y conforme a lo que ve en la carpeta fiscal, dice sí, ok, y entonces le da una salida. No, es que Pero se nosotros, allanaría usted. vamos a morir en juicio oral con una causa así, ¿verdad? Sí, De se hecho, allanaría lo que me digo. allanaría. Y me allanó casi siempre creo que en este tipo de, salvo que tenga demasiadas causas, por ejemplo, que sea una cuestión, un reincidente, así de que todo el tiempo, por más que sean objetos pequeños, pero todo el tiempo tiene 10, 8, 9 antecedentes penales, ahí No, uno piensa más, ¿verdad? ahí otra historia, claro, ahí ya es otra En historia. este Este caso, ya esta es... señora tenía un antecedente, además del nuestro, tenía por tenencia de estupefacientes. ¿Y no estaba procesada por eso o cómo? ¿Qué pasó ahí? Ese antecedente que tenía es un antecedente que tiene penal, ¿verdad? No sé cómo terminó ese caso. Porque al final parece que el antecedente es solo si hay condena. No, pero sí tenemos que tener en cuenta también todo es elemento de prueba. Aunque de repente sea sobreseída después. No, claro que un sobreseimiento no es lo mismo. ¿Verdad? La verdad que no te puedo decir ahora cómo terminó ese caso porque no tengo a mano la carpeta. Pero sí te Entiendo. comento. Entiendo, doctora. Le agradezco muchísimo su tiempo y que nos haya así explicado pacientemente y en forma detallada, doctora. Queríamos Sí, escuchar no hay también su ningún- voz porque escuchamos a la defensa, pero para que nos digan que nosotros solamente una parte escuchamos. Tratamos siempre de no, hablar sí, con ambas partes. sí, no hay ningún problema, para eso estamos, para aclarar todos los puntos. Te agradezco, doctora, muy amable. Dale, no hay problema, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Hablamos así con la doctora Claudia Aguilera, nos explicó este caso punto por punto.